Este fin de semana, la comunidad jesuita en Nador decidimos dar un viaje y pasar un tiempo juntos. Fuimos inasequibles al desaliento. Lluvia, 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 lluvia y más lluvia. Visitando Volubilis, lluvia, lluvia, lluvia. Visitando la Medina de Meknes y más lluvia todavía visitando la Medina de Efes. Y eso de inasequibles al desaliento, a pesar de todo salimos, yo creo que eso fue lo mejor. El poder compartir el descanso, que es algo que todos juntos no lo hacemos muy a menudo. Sin duda el paisaje de Volubilis, o desde las ruinas romanas, los mosaicos, la lluvia y todo ese valle desde el que Mulay Idris se abre al horizonte, eso es una maravilla. Nunca había imaginado la cantidad de mosaicos al aire libre y de fácil acceso que ese lugar ofrece al público. Este fin de semana ha sido increíble. Estos pequeños detalles, este mosaico, unas piezas de un mosaico grande sobre una de las ruinas. Fue impresionante ver lo que quedaba, tal vez menos visitada que los mosaicos que estaban enteros. Otra vez, esta concha que estaba incrustada en una roca que era parte de una pared en las ruinas de Volubilis. Increíble, increíble estos pequeños detalles. La primera impresión de este día ha sido realmente gustar de la naturaleza. Desde los colores, el tiempo y los sonidos que he escuchado, visto y olido. El mal tiempo que al final ha resultado buen tiempo, es decir, hemos tenido mucha lluvia, pero eso ha hecho también que el fin de semana fuera diferente, compartir juntos las penalidades del mal tiempo, y yo creo que eso al final ha sido un encanto. El brillo de los mosaicos de Volubilis, que tenían un colorido así como más vivaz, ¿no? Tanto Meknes como Fes, el visitar la Medina, ¿no? con lluvia, tenían un aire un tanto melancólico, pero también bueno, pues mucho menos turístico, ¿no? que otras veces. Poder ver a José Luis explicando la historia con mucha facilidad. Yo creo que cuando intentamos ir a aquel restaurante y nos dice el señor, sí, no se preocupen, rápido, rápido. Y entonces yo le dije, así rápido, Wahed Saha Maghrebi. Es decir, eso significa 1 hora como mínimo, y se echó a reír. Porque decía, pues sí, pues es verdad. Entonces rápido es como mínimo 1 hora. Poder ver las madrazas en Fes, que la última vez que estuvimos no estaban accesibles por la pandemia. Pasear en las calles, ver la vida ordinaria, normal. Y eso es un placer de descubrir desde lo sencillo la vida de Fes y Meknes. La verdad es que a mí no me gustan las ciudades, porque hay mucha gente, hay una actividad tremenda, todo el mundo se toca. Y gracias a este mal tiempo había más espacio y a la vez fue posible sentir esta identidad propia de una ciudad marroquí. El poder compartir el descanso, que es algo que todos juntos no lo hacemos muy a menudo. Una misa muy activa, muy movida, y me emocionó y me impresionó el 90% subsaharianos, muy conmovedora.
terminamos tomando un té en el restaurante de la Noria, café-restaurante de la Noria. La noria es una rueda que gira y que se usa para sacar agua de un río o para mover un molino con el agua, con la fuerza del agua. Bueno, pues me gustó sobre todo visitar las ruinas de Volubilis. Y si encima tienes un compañero como José Luis que te lo explica de una manera asequible y maravillosa, pues mejor todavía.